Hola Michelle, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Hola, gracias por tenerme aquí, Lucy. Me alegra un montón. La verdad es que es un gusto tener a Michelle. La verdad que Michelle es una de las personas más trabajadoras que conozco, más inteligentes. Llevamos muchos años de conocernos, somos amigas desde hace mucho y es una de las emprendedoras que más admiro. Es una persona con una gran tenacidad, fuerte en los negocios, con el carácter que uno necesita para tomar decisiones, que son algunos de los temas de los que vamos a hablar en este podcast. Este es el comeback de Todos Somos Creativos, este espacio donde exploramos la creatividad, donde nos damos cuenta que todos tenemos esta creatividad dentro de nosotros y que simplemente tenemos que encontrar la manera para, ¿verdad?, comunicarla a través de un negocio, si es posible, y creo que lo es. Michelle y yo somos prueba de eso, entonces hoy vamos a hablar un poco del recorrido de Michelle. Ahí me gustaría, Michelle, que nos cuentes quién eres hoy, ¿verdad? ¿Cómo te describirías a ti misma? ¿Qué hace Grow? Que al final Michelle, pues su negocio se llama Grow, entonces que nos cuentes un poquito sobre eso. Ok, bueno, primero que nada, gracias, Lucy, por invitarme a este nuevo espacio de luz, que la verdad también es un ejemplo del pivot y de las decisiones difíciles. Entonces, muchas gracias. Y bueno, ¿cómo me describiría yo? Soy una consultora de marketing estratégico. Creo que me gustaría describirme como alguien que combina la creatividad con el análisis. Siento que pueden ir muy de la mano y no son contrarios como muchas veces pensamos. En Grow, ¿qué hacemos? Bueno, igual tuvo una historia de pivot, ahora somos una consultora estratégica, nos dedicamos a convertir el marketing en caos para las empresas a estrategia clara, ¿verdad? Ujú. Súper. Y contame, pues ahí estaba viendo, ¿verdad? Que realmente tú te graduaste como diseñadora industrial. ¿Y cómo tuviste esta transición al marketing digital, a la parte como más creativa? Eh, bueno, para contarnos, ¿verdad? ¿Cómo ha sido esa conexión entre estas dos disciplinas? Bueno, yo me graduó de, sí, de diseño industrial y me doy cuenta que la lógica ahí es muy clara, ¿verdad? Todo tiene que ser primero funcional. Entonces nosotros estudiamos muchísimo al usuario, qué le duele, qué quiere ganar, cuáles son como los words que él tiene, qué es lo que nuestro producto o servicio realmente va a resolver. Entonces cuando yo llevo esa lógica del diseño industrial de siempre basarme en el usuario, que él sea mi centro y mi final, me doy cuenta que entro al marketing digital y los problemas primero que se presentan son tácticos, ¿verdad? ¿Qué canal vamos a ir? ¿Cuántas artes vamos a hacer? ¿En inglés o en español? Y no se está haciendo la pregunta fundamental que es, ok, ¿a quién le estoy hablando? ¿Qué le estoy resolviendo? ¿Qué puedo comunicar que aporte valor? O sea, ¿cómo yo voy a demostrarle ese valor a mi usuario? Entonces, cuando yo miro como esa diferencia, me doy cuenta que el diseño industrial pues me da el marco mental y el marketing digital me dio el campo para aplicar. Ujú. Súper. Entonces sí, creo que eso es algo muy similar a lo que nos pasa en estas carreras, ¿verdad? Tipo de la parte creativa. Igual en marketing uno puede trabajar de muchas cosas, entonces es solamente como encontrar qué problema vas a resolver, de qué manera y en qué industria, ¿verdad? Esa es una gran versatilidad que te dan carreras como diseño industrial, como Sí. marketing, como administración de negocios, que tenés toda esta versatilidad, depende como uno y en qué industria uno se quiere desarrollar. Y entonces, contame, ¿verdad? Entonces empezaste en esta parte de pauta Sí. más como freelance, ¿verdad? Mientras todavía estabas en la U, que bueno, hago este trabajo, hago el otro, pero hay algo muy interesante y es que Michelle no solamente ha trabajado en Guatemala, ¿verdad? Sino también en Estados Unidos. ¿Cómo fue eh, cómo fue esa decisión? O sea, ¿cómo surgió esa oportunidad? Bueno, sí, empiezo yo freelanceando, primero a hacer ads, ¿verdad? Y las busco hacer aquí en Guatemala y ya luego en la universidad tomo la oportunidad de hacer un trabajo freelance con Diego, ¿verdad? Que trabaja en Three Good Reasons Studio. Y ya después él me lleva con, creo que es muy importante hacer un buen trabajo siempre, ¿verdad? Que sea eso lo que hable por ti.
porque al final eso fue lo que me abrió puerta a poder entrar a una empresa de Estados Unidos. Y así fue desarrollándose, claro, la experiencia em, fue, la verdad fue muy interesante porque era una empresa que maneja presupuestos muy grandes. Entonces creo que ahí fue como el primer approach que tuve a eso y la verdad es que fue una experiencia de muchísimo aprendizaje también. Contanos como ¿cuáles fueron esos retos? ¿Tuviste retos tal vez en cuanto al idioma o te sentías como confiada en esa parte? Eh, ¿Cómo era trabajar en un mercado distinto, o sea, en un público distinto, ¿no? No solamente en la parte, pues que es otro país, sino cultural, hábitos de consumo, estilo de vida, es tan distinto al final Guatemala, Estados Unidos. Sí, bueno, mira, em, la primera diferencia, sí tuve muchos nervios cuando yo le presentaba a los directores, a los directores también de las finanzas y todo. Era un momento muy nervioso, pues, porque yo te lo podía decir muy bien en español y era traducirlo al inglés, eso me costaba, pero pues la práctica te va haciendo. Y las diferencias que yo encontré, definitivamente una fue el budget, ¿verdad? O sea, yo en empresas en Guatemala se maneja un budget, pero ya luego en Estados Unidos esa empresa era $5,000 lo más bajo y ya luego hasta $40,000 al mes. Entonces, sí, la responsabilidad cambia muchísimo. Es una empresa que no solo hicimos campañas en Estados Unidos, sino que también los hicimos en México, hicimos unas en Guatemala, unas en Filipinas. Entonces creo que el reto fue también como acoplarnos a las diferentes culturas, saber eh, qué mensaje íbamos nosotros a hablar, qué áreas eran las que íbamos a hablar, las capitales, o cómo íbamos a segmentar de mejor forma y cuál era la estrategia, cómo nosotros íbamos a demostrar valor, porque era diferente si estábamos entrando a un país desde cero o a uno que ya nos conocía. Súper. Y creo que ahí, desde esos primeros trabajos, empezaste a darte cuenta que había un problema más allá, ¿verdad? Em, ¿Cuándo fue ese momento? O sea, ¿en qué momento de tu carrera te diste cuenta que el problema no era esta ejecución, no era tener un presupuesto pequeño o grande, sino que podías tal vez incluso tener un muy buen anuncio, pero algo más, o sea, faltaba algo más, como que es ese. ¿Cómo te diste cuenta de eso? Bueno, en esa experiencia que yo tuve de freelancear mis servicios, o sea, yo estuve hombro a hombro con el equipo de marketing, trabajábamos y me daba cuenta cómo muchas veces éramos reactivos, cómo llamaba los líderes, ¿verdad? El board y era como, miren, necesitamos tal, 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 tal resultado. Y era como, wow, incrementemos el budget, hagamos acá, pongamos en este canal, aquí, allá, allá. Entonces empezaba un punto en donde decíamos sí a todo con tal que funcionara. Y ese problema era muy recurrente en unas épocas altas. Entonces ahí fue cuando yo ya estaba con Grow, ¿verdad? Ya tenía a otro cliente también en Guatemala y me doy cuenta que yo les estoy optimizando, sí, ejecutando las campañas. Y un insight, o sea, un momento clave para mí fue cuando me di cuenta que los clientes podían prescindir de mí, porque me empezó a pasar. O sea, un cliente en Guatemala me dijo, mira, ya no quisiera trabajar, lo voy a manejar yo. Entonces yo me di cuenta, en realidad yo estoy aportando valor, porque si pueden prescindir de mí, significa que no. Y fue un momento muy duro, la verdad, porque decido pausar, Grow, decido ya no promocionar servicios. Y en ese momento yo también estaba con una aceleradora en Multiverse y me ofrecen todas esas herramientas, ¿verdad? Para poder explorar, para poder hacer entrevistas, para poder definir bien mi usuario. Y ahí fue un momento donde yo me senté con quien yo tenía como buyer persona, que eran esos directores de marketing, ¿verdad? Porque trabajamos en Grow con empresas que ya tienen marketing digital o tienen marketing en su equipo, ¿verdad? O una agencia in-house, ¿verdad? Entonces, ya nosotros trabajamos con ellos directamente y yo me daba cuenta que si ellos eran mi buyer persona, cuáles eran los dolores de cabeza y si se los estaba resolviendo o no. Y ese fue un momento de exploración. Fueron como unos 3, 4 meses que tuve la oportunidad de hacer entrevistas a directores de marketing que admiro, de empresas grandes, ¿verdad? Que me ayudaron muchísimo, de Televisa, de TikTok. Y ahí fue donde yo empecé a darme cuenta, el problema es el mismo. Aquí en Guatemala, allá en México, allá en Colombia, el problema es el mismo. Igual en Estados Unidos. Es la estrategia.
es que muchas veces no sabemos hacia dónde vamos y si no sabemos, cualquier lugar es bueno. Y eso es muy peligroso, como una estrategia en los negocios, ¿verdad? En el marketing digital. Entonces ahí fue el momento en que yo digo, ok, pivotemos, empecemos desde cero. Sí fuimos una agencia, ahora hacemos una consultora estratégica, porque eso es lo que realmente va a aportar valor. Me encanta, gracias por compartir esta parte también vulnerable, ¿verdad? Como emprendedores, a veces nos cuesta aceptar que tal vez una idea que tanto le habíamos puesto empeño, algo en lo que hemos trabajado por mucho tiempo, tal vez no es la mejor solución. Pero Ujú, creo que parte de emprender es reiterar. Esta palabra reiterar que es, ok, esto no está funcionando, ¿de qué otra manera puedo trabajar algo para que sí funcione? ¿Cómo puedo ujú, hacer que este concepto original, porque sé que mi idea es buena, pero tal vez no lo estoy comunicando de la mejor manera, tal vez no lo estoy empaquetando de la mejor manera, tal vez no lo estoy, tal vez le faltan algunos elementos para que funcione al 100%. Entonces, ujú. dar ese paso es el que realmente diferencia a los emprendedores que se quedan necios como, hey, yo quiero que esto sea así y no me importa, a los que dan este salto y es, ok, sí, pero tengo que escuchar a mis clientes, tengo que escuchar al usuario, ¿verdad? Ujú. Entonces, un verdadero producto, ¿crees que, te pregunto mejor, crees que un buen producto es uno que está enfocado al cliente 100% o que también es como parte de, yo tengo esta idea, como más de el ego que uno tiene de, tengo esta idea y quiero que funcione? ¿O crees que es una mezcla de ambos? Mm, mm, Creo que podría ser una mezcla de ambos si tú sos parte del problema que vas a solucionar. Si tú también viviste ese problema. Entonces tendrías insights muy poderosos, ¿verdad? Pero sí creo firmemente lo que tú dijiste de escuchar. Esa es la base. Si tú sabes escuchar a tu usuario realmente y ponerte en sus zapatos y, ok, sí es cierto, yo quiero ir a la derecha con mi idea, porque a mí eso me pasó. Yo estaba en ese que yo ejecutaba y agencia, 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 pero sí tuve un asesor que también me dijo, mira, si tú no aprendes a escuchar como emprendedora, no vas a ir a ningún lado. Y Wow. fue duro, pero yo dije, es cierto, si yo no escucho a mi usuario, si no escucho qué está pasando con mi cliente, y tú ahora más que nada, o sea, nosotros vemos los cambios que hay con la IA, que todo se mueve rápido. Ujú, Y si nosotros no aprendemos a escuchar, a interpretar esa realidad, nos vamos a dormir y vamos a seguir como, no, esa es la idea. Pero ¿qué tal si los tiempos cambiaron? ujú. Entonces, es tener esa humildad de, no, escucho, escucho, escucho. Y creo que es esa idea al final, o sea, escuchar el pain point, sí, aportar tu creatividad como emprendedor, porque eso es como diseñador también, porque eso es muy importante. Nadie va a resolverlo como tú lo vas a resolver y lanzarlo al mercado, ¿verdad? De una vez tu MVP y pum, lanzarlo, preguntar, ver, obtener feedback y aplicar ese feedback para saber si tú estás solucionando o no. Me encanta. Y de ahí, para dar un poco de contexto para los que no saben qué es un MVP, ¿qué dirías, Michelle, para los que no saben qué es este concepto que como emprendedores es clave que aprendamos desde el día uno, ¿verdad? No se Ujú. trata de... Bueno, no voy a spoilear, me gustaría que Michelle con sus palabras lo explique. MVP es un mínimo producto viable. Es la primera, cuando nosotros tenemos una idea, nosotros hacemos este MVP y lo lanzamos, ¿verdad? Y uno a veces empieza desde ahí a generar ganancias y tú testeas con este. O Ok. sea, al usuario si sí le funciona o no le funciona y luego vas iterándolo. Esta estrategia es mucho mejor que, por ejemplo, tú decir, tengo una idea, voy a desarrollar el producto, lo voy a desarrollar, lo voy a, por ejemplo, digamos, tú quieres hacer un organizador digital, ¿va? O un asistente digital que te lleve control. Entonces tú dices, no, voy a hacer primero la aplicación. Entonces tú pasas todo este tiempo haciendo la aplicación y luego lo lanzas. Y cuando tú lo lanzas, te das cuenta que la gente, tal vez tú le invertiste en hacerle un mega dashboard que tuviera todas tus métricas y todos tus informes y todo, pero a la gente eso no le sirve. Y tú ya hiciste la gran inversión de tiempo y de trabajo. Entonces, lo que se busca con un MVP es, ok, voy a hacer el mínimo producto viable. Que si necesito que sea un agente, por ejemplo, o que sea un chat en cualquier IA, va, lo lanzo. ¿Qué feedback obtengo? Ok, entonces me doy cuenta que para ellos esto es importante. Bueno, lo aplico en el nuevo producto y voy así. Entonces vas como en una escalera, cada gradita, pero cada gradita ya está generando ganancia o ya te está obteniendo feedback y no estás haciendo
ese gran esfuerzo y luego darte cuenta no era lo que querían y ¡pum! Totalmente. Y ahí agregando también a todo lo que tú dijiste es ir escuchando, ¿verdad? Como así, ajá, mira, alguien, a tus amigos, familiares, la gente más cercana, ¿qué piensas de esto? Hacer preguntas, ¿verdad? ¿Te gustaría esto? ¿Te llama la atención esto? Porque a veces creamos y nos enfocamos tanto que vamos así, como en un túnel, y creamos algo que nadie necesita, que nadie pidió, que a nadie le sirve, y es como, pero sí está súper bonito, está súper chilera la idea, sí, pero es que eh, nadie, ¿verdad? Nadie lo va a usar. Entonces eso es algo también que si no estamos escuchando, si no estamos haciendo estas pruebas, estas preguntas constantemente, y ahora con las redes sociales uno puede hacer una historia, preguntar ahí, ¿verdad? Hey, ¿qué piensan de esto? ¿Qué ideas tienen? O sea, uno hasta a través de las redes sociales, de nuestro perfil personal o profesional, lo que sea de la empresa, uno puede estar haciendo constantemente encuestas para escuchar a las personas. Pero sin esto es como crear a ciegas. Así es, sí. Y me gustaría, antes de avanzar, como a que me cuentes un poco más de ahora, qué piensas de esta ejecución, que lo quieras transformar en algo más estratégico. ¿Cómo fue tu experiencia en la aceleradora, verdad? Que me comentabas. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo, para los que escuchan, tal vez creo que los ayudaría ingresar a algo así? ¿Qué Ok. comentarios tienes sobre esa experiencia? Bueno, el programa se llama InHatcher de Multiverse. Ellos abren, creo que convocatorias 3 veces al año. Ustedes lo pueden encontrar en su Instagram. Fue una experiencia muy enriquecedora. La verdad que muy agradecida. Es una beca completamente gratis, o sea, pero es beca. Y eh, tú tienes, por ejemplo, ciertas áreas que tú quisieras mejorar. Puede ser ventas, puede ser el modelo de negocio, puede ser el marketing, puede ser el área legal, puede ser el área de finanzas. Y tú vas a tener asesores que te van a ayudar con eso durante todo el programa. Los asesores son gente increíble. Son gente que uno admira mucho, son emprendedores, em, muchos también son especialistas en el tema que tocan, ¿verdad? Entonces, el feedback que ellos se dan es muy bueno. Y como empresa, pues te enfrenta también como emprendedora a muchísimas cosas, ¿verdad? Ahí fue donde se me originó a mí el pivot. Y he visto también a muchas empresas crecer a partir de ese feedback que se da, ¿verdad? Y culminas con pitchar tu servicio o producto en un Lions Den, que es como un evento, ¿verdad? Y creo que más que todo, este tipo de programas no solo te ayuda a mejorar tu negocio, pero también te cambia como persona. El crecimiento es muy fuerte y sí, la verdad es que es una experiencia que recomiendo. A todos los emprendedores pueden hacerlo, sí, puede ser que ya estés facturando o creo que también si solo tienes la idea, tú aplicas y ellos empiezan a hacerte como este examen, ¿verdad? Donde tienes una entrevista, luego otra y ya luego te dicen si sí estás dentro de Multiverse, del programa. Y sí, la verdad es que es una experiencia que vale la pena. Son herramientas muy, muy buenas. Increíble. Y bueno, ahora ya pasando un poco más a esta parte donde me decías que te diste cuenta que tú eras la parte de ejecución, ¿verdad? De esta Ujú. parte como de datos, bueno, hacemos esta inversión para lograr tal cosa, pero no estabas tal vez muy involucrada en la parte de estrategia, ¿verdad? Si no eras más como, bueno, hago esto, ¿no? La parte operativa. Para alguien que nos escucha y siente que sus ventas no están funcionando, ¿verdad? Que le están metiendo a la pauta. Tú con tu experiencia, ¿cómo sabes si el problema es que estás ejecutando mal o que la estrategia está equivocada desde el inicio? O sea, ¿cuáles son esos Mm, insights, tal vez como dos o tres que nos pudieras compartir, así como qué está pasando, qué has visto tú con tu experiencia? Ok, creo que desde mi experiencia te diría que la prueba más rápida que se puede hacer esta persona que tiene el problema es, ok, si yo tuviera más recursos, más gente, más presupuesto, ¿a dónde llegaría? O sea, ejecutando lo que estoy haciendo ahorita, ¿a dónde llegaría? Si yo tuviera esto, esto, esto. Si la persona te dice, no sé,
tal vez más ventas, no sé. El problema entonces es la estrategia, porque no sabemos a dónde vamos. Si nosotros sabemos a dónde vamos, cualquier lugar no nos va a parecer bueno. Entonces creo que esa sería la prueba más rápida que yo recomiendo, saber hacia dónde vamos. Y ahí nosotros sabemos a qué decirle sí y no, cómo nosotros vamos a llevar al usuario para poder comunicarle ese valor que nosotros vamos a entregar como emprendimiento o empresa. Y esa sería como la prueba más rápida que recomiendo. Me encanta eso, o sea, dirías que, ajá, le preguntas cuál es tu objetivo. Y si alguien está pautando solo porque sí, solo porque hay, pues hay que pautar, hay que meterle dinero. Es como una ¿Qué, mala señal, ¿verdad? De que no estamos yendo por un ¿Cuál buen es tu camino. estrategia? Ajá, ¿cuál es el fono? ¿Qué parte del fono es? Exacto. Eh, ¿Cómo, o sea, tu value ladder, ¿cuál va? ¿Verdad? En qué fase de tu value ladder estás? Sí, es cabal eso, como tú dices. ¿Por qué lo estás haciendo al final? Ujú. Sí, esa pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es de las más importantes que debemos hacernos para realmente tener un crecimiento. Y, y al revés, digamos, ¿qué pasa si tal vez no, o sea, no es un problema de ejecución, o sea, perdón, de estrategias, sino de ejecución? O sea, puede pasar, ¿verdad? Como tal vez el problema es la ejecución, como que hay cosas que arreglar en la pauta, tu estrategia está bien, o al revés. ¿Qué nos dirías de Ujú. eso, verdad? Que tal vez, que también pasa, ¿no? Sí, creo que, por ejemplo, cuando nosotros ya tenemos la estrategia, pasamos luego a la fase de ejecución. Y si nosotros después de una campaña mala decimos, no, hay que replantearnos la estrategia, ahí nosotros tenemos un problema de seguimiento, porque al final la estrategia se lleva a veces hasta 3 meses y lo que te da es suficiente data para tú poder decidir. Entonces la ejecución sí puede ser táctico, puedes tú ver, bueno, hagamos un A/B testing. ¿Por qué no probamos los creativos? ¿Qué tal uno en inglés, uno en español? Pero nos sostenemos en la estrategia durante el tiempo que sea necesario para nosotros descubrir cómo la podemos optimizar o que simplemente desechamos ese canal si en caso estamos testeando eso. Entonces, Me- sí, ahí te diría que Ujú. ese es el problema de la ejecución o seguimiento. Ajá. Excelente. Yo creo que ahí em, me gustaría también preguntarte cómo has visto eso, ya que has trabajado con diferentes negocios, ¿verdad? Desde que, ¿verdad? En todos estos años, ¿cómo has visto cuando se trabaja esta parte de ejecución y estrategia en negocios pequeños, ¿verdad? En emprendimientos, luego ya en algo mediano, ¿verdad? Y ya con una empresa con un equipo de marketing, ¿verdad? ¿Crees que los errores o como estos problemas son los mismos? ¿O crees que sí van diferentes según la etapa? Sí, considero que van diferentes según la etapa, por lo que he visto en negocio pequeño, cuando se está empezando, pues mucha de la estrategia gira alrededor del fundador, ¿verdad? Hacia dónde lo quiere llevar, qué quiere hacer. Él también puede ser que esté testeando, ¿verdad? Como voy a probar aquí, tal vez esto no es, esto sí es. Entonces, al final, o sea, se está construyendo la marca, se está descifrando qué tipo de servicios se está dando, mientras que en una empresa ya mediana, grande, tú ya tienes un equipo creativo, puede ser que ya tengas un equipo de ventas. Entonces, lo que ahí pasa es de que se fragmenta, cada uno persigue su métrica de éxito. Y al final, o sea, si tú los unes, los resultados no suman. Y eso es súper importante, que tanto ventas y todo lo que se busca también financiero, ¿verdad? El marketing digital acompañe y vaya de la mano. Entonces, nosotros le llamamos en la estrategia que aplicamos una North Star Metric. Le preguntamos a la empresa a dónde quieres ir. Y si tú quieres ir ahí, todos nuestros esfuerzos con marketing digital también tienen que ir ahí. Entonces, esas son como las diferencias que he visto. Me encanta, la verdad es que creo que vamos llegando a esta etapa ya de, de entonces tuviste como, ¿verdad? Toda esta experiencia, trabajaste mucho en la parte operativa, te diste cuenta que la estrategia era la clave y ahora mencionas esto de growth, ¿verdad? Contanos un poco cuál es esta estrategia, cuál es esta metodología, cómo esta metodología resuelve. Ok, bueno, mira.
Este es nuestro servicio principal, nosotros le llamamos GOS, que es un Growth Operating System. Lo que nosotros buscamos es un conjunto de estrategia, procesos, métricas y herramientas que se necesitan para volver el marketing de caótico a organizado y predecible. Entonces nosotros lo hacemos por medio de un sistema que dura 90 días. En las primeras 3 semanas nosotros hacemos el diagnóstico, ¿verdad? Porque necesitamos con data saber qué está pasando, cuáles son los cuellos de botellas, preguntamos la estrategia si hay, si no hay también, nosotros la formamos, ¿verdad? Luego de eso nosotros les entregamos a ellos, a nuestro usuario, la solución, ¿verdad? Que ya nosotros tenemos quick, medium y long wins que ellos pueden aplicar y también cuáles son los problemas y qué soluciones nosotros también les estamos presentando. Luego de eso, de semana 4 a 16, nosotros implementamos esas mejoras con ellos. Sabemos que el ambiente en ese momento, pues siempre el marketing muchas veces es de apagar fuegos, ¿verdad? Si nosotros implementamos un PDF de 40 páginas, no lo van a hacer, pero nosotros vamos a acompañarlos en esa ejecución cada semana para poder llegar a que este sistema operativo también funcione solo, ¿verdad? Porque también damos un framework de decisiones que se queda con ellos para que cuando haya una decisión de, mira, hagamos ahora este canal, ahora probemos qué les parece Reddit o probemos Pinterest, nosotros tenemos nuestra estrategia clara basada en data, es más fácil decirle sí o no a una idea. Me encanta, wow. Entonces es todo un sistema hasta con un deadline. Creo que es algo muy importante, ¿verdad? Tener estos deadlines, ¿verdad? Poder como tener un límite de tiempo, como no solamente como, bueno, sí, veamos qué pasa. Parte de la estrategia es poner estas fechas, ¿verdad? Para asegurar de que todas las partes van a cumplir. Creo que eso es algo muy importante en negocios que son consultoras. Ujú. Y me gustaría que nos contaras un poco de, ok, ¿qué pasa entonces en un negocio cuando por primera vez tiene esa claridad estratégica? O sea, cómo cambia, incluso cómo cambia el día a día del equipo. O sea, cuáles son esos como Ujú. nuevos hábitos, diría yo, ¿no? Sí, nuevos hábitos. Una de las cosas es que las decisiones son más rápidas, ¿verdad? También en estos 90 días nosotros nos dedicamos a crear un dashboard que tenga las métricas que son las necesarias para tomar decisiones. Entonces, todo es más fácil decirle que sí, que no, porque nosotros reconocemos qué es lo que realmente nos está moviendo la aguja o nos da resultados, ¿verdad? Y luego los esfuerzos son mejor dirigidos. Porque entonces, como si nosotros sabemos que nos está funcionando, nos dedicamos a eso, olvidamos lo demás, que sería como ese ruido que nos genera estrés, y las acciones se vuelven cada vez más fáciles por eso. Excelente. Y, y contanos, bueno, tenés clientes en Guate, ¿verdad? En Estados Unidos has tenido también. Eh, ¿Crees que ahora que me decías, ¿verdad? No, es que el problema es lo mismo en todos lados, ¿verdad? ¿Cuáles son, o sea, cómo crees que lo experimenta como que cada país? ¿Cuáles son esas cosas que se repiten? Creo que, bueno, lo que se repite es el, el caos, mucha reactividad, ¿verdad? Cuando hay esos picos altos o cuando no se está dando resultados y esa alerta de qué hacemos, qué cambiamos, y es igual, ¿verdad? Regresar a nuestra estrategia y ver si estamos en un periodo de experimentación, qué está pasando realmente. Pero miro que eso es principalmente. Y también cuando se presenta al board, ¿verdad? Ya cuando se presentan los directores, muchas veces, pues ellos tampoco comprenden qué realmente está pasando en el marketing digital porque no les presentamos las métricas que a ellos les interesan, ¿verdad? O que realmente mueven la aguja. Entonces es cada uno hablando su idioma y es muy difícil que marketing digital o que ese departamento consiga el apoyo en el budget porque no se está viendo el valor, ¿verdad? Entonces veo que ese sigue siendo como el mismo problema y muchas veces los mismos directores solicitan cosas que no van de acuerdo a una estrategia, ¿verdad? Como, ¿por qué no probamos tal canal? ¿Por qué no mejor Súper ahora de acuerdo. vi que También hablando un poco de esta parte ya crecimiento de Grow, me gustaría que me contaras un poco sobre cómo has, tú también como Grow, ¿verdad? Como negocio.
O sea, ¿qué has implementado para formalizar? ¿Cómo has crecido tú? O sea, tú como Grow. Una de las cosas que me llamó bastante la atención es que Michelle tiene una LLC. Entonces, ¿cómo eso ha impactado en la forma que tus clientes te perciben, en la que confían en tu trabajo, en la manera que que tú puedes ofrecer también este servicio? Bueno, ya pues inscribirlo legalmente es otro tipo de compromiso, tanto aquí como en Estados Unidos, ya tú miras tus taxes, también que todo esté en orden. Como tú dices, te ayuda Solo mucho la espérate, credibilidad. Michi. Espérate, es que te estás trabando. Ahora te sale. Es que te me estás trabando. Espérate, démosle un segundo. Ok. ¿Habla? Hola. Sí, ¿Ya se escucha? ya. Va. Si querés empezar desde nuevo a responder la pregunta. Sí, Ok. Bien. Bueno, ay, ¿en qué estamos? Ah, sí. Lo de la LLC, la verdad es que cuando tú ya inscribes legalmente tu negocio, pues es otro tipo de compromiso, ¿verdad? Me ha ayudado mucho en la credibilidad con mis clientes internacionales. Creo que uno pues tiene que soñar en grande, ¿verdad? Y eso fue una de las cosas que me impulsó a inscribirla en Estados Unidos porque quería no solo ofrecer este servicio aquí, también en Estados Unidos y pues el mundo, si se pudiera, Latinoamérica me interesa mucho. Entonces, creo que eso también te ayuda a como emprendedora a dimensionar hacia hasta dónde puedes llevar tus sueños, ¿verdad? Y, y sí, eso. Y, ajá. me encanta. Y bueno, hablando un poco más de tendencias, ¿verdad? De la inteligencia artificial, que me hablamos un poquito de eso antes. El futuro de la estrategia también, como, ¿verdad? Como estrategas en marketing, ¿verdad? ¿Cómo crees que la inteligencia artificial le está dando a cualquier negocio acceso a tácticas también, más que nunca? O sea, ¿crees que eso hace más fácil o más difícil tener una buena estrategia? ¿Cuál es cuál es tu opinión en ese tema? Mm, Mira, yo opino que si todos tenemos acceso a las mismas tácticas con la AI, porque nos está permitiendo eso, ¿verdad? Ya no tener un equipo, sino simplemente pagar una suscripción y tener todo lo que necesitamos para el contenido. Entonces, el resultado también es más ruido, ¿verdad? Al final del día. Y lo que la AI no puede hacer es saber a quién le hablas, saber qué problema está resolviendo, saber cuáles son los pain points de esa persona, cómo puedes comunicarte, cómo vas a también presentar tu valor como empresa, cómo vas a traducirlo para que sea más fácil para comunicarlo con ellos. Entonces, esas preguntas son estratégicas y requieren más que nada claridad humana. Entonces, sí creo que ahora es más difícil la estrategia, ¿verdad? Y estás compitiendo entre más ruido. Totalmente. Me encanta tu approach con esto. ¿Y crees que la IA reemplaza esa necesidad de estrategia o la vuelve más urgente? La vuelve más urgente, definitivamente. Sí, porque si ya esa barrera, como te mencionaba, la entrada táctica, ¿verdad? De ya tener la posibilidad de crear ese contenido con AI, la estrategia, el demostrar que tú conoces y cómo te estás comunicando con el usuario, porque si estás aportando valor, se vuelve muchísimo más importante. Total. Y bueno, ¿qué le dirías a una emprendedora creativa que sí siente que si usa más herramientas de IA va a resolver su problema de ventas? ¿Cómo le dirías que puede encontrar ese balance? Mm, Creo que le diría que recordar que estas herramientas de AI siempre son táctica, ¿verdad? Y lo más importante, si las ventas en algún punto no están funcionando, es también sentarnos a ver estrategia y hacernos las preguntas difíciles, ¿verdad? ¿Qué propuesta de valor nosotros estamos dando? ¿Qué estamos resolviendo? ¿Existe en el mercado ese problema? ¿Cómo lo podemos validar? ¿Quién lo está sufriendo? Sí, creo que por ahí podemos empezar por esas preguntas difíciles y eso nos va a ir aclarando lo demás. Totalmente, encontrar
eh, bueno, no encontrar, hacerse estas preguntas difíciles, como tú nos contabas, ¿verdad? Que te tuviste que hacer estas preguntas, ¿qué estoy aportando? ¿Cómo puedo aportar más valor? Porque sí sé lo que estoy haciendo, soy experta y amo mi trabajo, pero necesito demostrar que soy competitiva, que tengo un lugar en el mercado, ¿verdad? Que puedo comunicar mucho mejor y puedo resolver problemas, ¿no? Que al final todos aquí estamos, los que estamos haciendo un negocio, lo que estamos haciendo es resolver un problema, una frustración, una necesidad. Entonces, esas son las preguntas difíciles. ¿Realmente estoy resolviendo algo? ¿Cómo lo estoy resolviendo? ¿Lo estoy resolviendo de la mejor manera? No lo sé, tal vez hay una mejor manera de hacerlo. También preguntarnos eso. Y ya para ir cerrando, la verdad que me encantó hablar contigo, Michelle. Siempre es una conversación muy, muy amena, muy de intercambio de muchas ideas, de muchas cosas. Me gustaría que nos compartieras un par de consejos, ¿verdad? ¿Crees que si una persona que está terminando este episodio ahorita y escuchándolo y quiere hacer un diagnóstico honesto, o sea, algo así honesto de su negocio, ¿por dónde le dirías que podría empezar? Em, Definitivamente por el modelo de negocio, la propuesta de valor específicamente, asegurarte de que tu customer que tú le quieres resolver, si le estás resolviendo un problema que existe, cuáles son sus gains, cuáles son sus works to be done, todo eso, tenerlo muy, muy, muy claro y a partir de eso construir, ¿verdad? Y sí, creo que eso es lo más importante. O sea, reconozcamos que como emprendedores una de las responsabilidades que tenemos es tomar algo y hacerlo mejor de lo que ya estaba, ¿verdad? Y eso es aportar nuestro granito de arena en el mundo. Entonces sí creo que es importante. Hagámonos esas preguntas que son difíciles y que solo de humano a humano podemos verlo. Y empecemos a comprender cómo nosotros podemos poner a nuestro usuario en el centro y actuar y como girar todos nuestros esfuerzos a que este servicio o producto que vamos a dar realmente le aporte valor. Me encanta. Y contame un poco al final también como de estos aprendizajes, ¿qué es lo que más valoras de haber construido un negocio propio, más allá del trabajo en sí? ¿Qué has obtenido que no es como un beneficio monetario? Ok, wow, esa es buena pregunta. La verdad es que siento que emprender es una aventura y es una de las aventuras más lindas que uno puede vivir. Sí, tiene sus momentos difíciles y creo que ahí está lo que más valoro, que uno no sabe lo resiliente que es hasta que le toca. Uno no sabe lo valiente que es hasta que le toca pichar y ni modo, o sea, por mi empresa démosle, ¿verdad? Entonces creo que más que monetario y todo eso, es el camino, es en quién te convertís, todas las habilidades que tú vas tomando conforme va creciendo tu negocio, porque al final el negocio va a crecer hasta donde el founder lo deje, ¿verdad? Entonces, ver que tú también tenés que estar moviéndote, creciendo, o un escalón más, otro más, y mantenerte en ese constante movimiento, creo que es una de las cosas que más valoro. Y hay una frase que a mí me encanta, la mente que se abre una idea jamás vuelve a su tamaño original, y definitivamente esto pasa. En este camino eso pasa. Excelente. Gracias por tus palabras, tus consejos. Y contame, yo sé que este cierre ha sido grande, pero tengo varias preguntas. ¿Y cuál es el siguiente capítulo de Grow? ¿Cómo vamos a estar viendo a Grow, a Michelle, construyendo en esta nueva etapa? Wow. Bueno, primero pues el modelo ya nosotros lo estamos terminando, el GOS, ¿verdad? Y ya después de eso, ya tenemos el sistema diseñado para empezar a posicionar, empezar a crecerlo. Y creo que van a haber mucho de Grow promocionando el servicio, buscando aportar valor, ¿verdad? A ese buyer persona que nosotros tenemos y profundizando en la propuesta. Creo que también van a haber mucho pivot, ajá, conforme nosotros vamos recibiendo feedback, ¿verdad? Vamos trabajando con nuevos clientes y seguir construyendo desde ahí, ¿verdad? Me encanta. Y una pregunta que la última, hoy sí ya la última pregunta. Yo con Siempre les gusto. pregunto a las personas que entrevisto,
O bueno, es algo nuevo, no sé si ya lo he hecho antes, pero siempre algo que quiero preguntarte es que me termines esta oración. Y empezaría como el nombre del podcast, así como todos somos creativos y ¿por qué? Y como que decís tu por qué, ¿verdad? Entonces, en tu versión y todo, como que me gustaría que terminaras esa oración y que empieza todos somos creativos porque oí lo que quieras agregarle. Yo creo que te diría, todos somos creativos porque podemos crear ideas, soluciones, productos, podemos crear y la creatividad es un músculo, entonces sí, todos somos creativos al final del día porque podemos crear, podemos idear. Me encanta. Bueno, Michelle, ha sido un gusto tenerte en este espacio donde todos somos creativos y gracias por ser el primer episodio de este comeback. Creo que podemos aprender mucho de cómo al final una buena ejecución también viene de una buena estrategia y viceversa. También una buena estrategia va a estar acompañada entonces por una buena ejecución. Va a ser mucho más fácil. Em, Gracias por el espacio, te deseo muchos éxitos en Grow, en todo lo que estás construyendo. Sé que vas a llegar muy lejos, como ya lo has llegado. Y felicidades por esta nueva etapa. Estamos, la verdad que estoy muy emocionada de ver cuál va a ser esta siguiente etapa. Eh, y ahí pues sigan a tus redes sociales si quieres compartir ahorita cuál es tu usuario para que la gente te siga. Con gusto, si quieren, es Grow Digital, Grow Latam. O sea, tenemos dos cuentas, pero Grow Latam creo que es. Igual les voy a pedir a Lucy que se las para poderla colocar y agradecerte a ti, Lucy, ¿viste? Por este espacio, por darme el honor de ser el primero, la verdad, en este comeback. Yo te he visto pivotear, te he visto ser muy, muy valiente, pero siempre conectada a tu propósito. Entonces te admiro mucho, amiga, yo sé que te voy a ver crecer. Y qué alegre que aquí va a estar en primera fila. Qué alegre mía. Bueno, gracias por tu tiempo, Michi, y hasta la próxima a todos. Nos vemos. Hasta la próxima.